Hola, hoy en Vamos Arriba, el oráculo de Delfos de la medicina. Nada más ni nada menos que mi amigo, mi compañero de las mañanas, el Dani Doc. Dale, disfrútenlo porque sabe y sabe de verdad. ¡Vamos! Gracias, Pablo. Bienvenido, Dani. Por eso me preguntaba hoy, si vas a estar con los chiquilines. Gracias por venir, doctor. No sabe los dolores que te tengo. Un genio Bienvenido, oráculo. espectacular. ¿Cómo le va? Anda bien. ¿Qué tal, oráculo? Pueden hacer intercambios culturales pollo al también. Vos le curry. enseñas de medicina, él te enseña de cocina. Viste que estamos... Es una mezcla de, sí, claro, sí. Diogo Fongo, Bechamel. Una cosa así como hacer. Por favor. Póngase como. Pero tiene mucho que ver Curry o pollo. la ahí está. alimentación Totalmente. con la salud tiene muchísimo que ver, ¿no? Absolutamente. Cuando me dijo que estaba Somos lo haciendo que ese comemos, pollito con claro. curry, yo dije, qué rico. Y aparte el curry tiene muchos beneficios. Sí. ¿Sí? ¿Qué Por beneficios? ejemplo, se tiene propiedades anticancerígenas, justo que hoy vamos a hablar de algo de cáncer de Bien, próstata, claro. antiinflamatorio, antioxidante, bueno para la digestión. También tiene hay algunos estudios acerca de los beneficios para la prevención del Alzheimer. Muchos beneficios del curry, así que estamos hechos. Estamos hoy. en el Copiar mes la azul. receta. Hoy ¿no? estamos muy bien. Sí, sí. En el mes azul, tratando de prevenir cáncer de próstata o concientizando, ¿no? Sí. Y Andy decía algo muy interesante. Los varones vamos menos al médico. Tenemos mucho prejuicio para ir a consultar respecto a algunas patologías, ¿o no? Sí. La que ¿Sí? más consulta siempre es la mujer y obviamente los niños, pero no solamente en este aspecto vinculado a la próstata, sino en general, ¿no? En general el hombre le cuesta más. Y capaz que, bueno, en aquellos trabajos donde obviamente se solicita el carnet de salud, creo que es la puerta de entrada en la cual el hombre puede llegar a consultar más. Pero eso es cierto, la mujer es la que más concurre. ¿Pero es un tema de al médico. prejuicio? ¿Es un tema cultural? No, yo creo que es un tema cultural, Yo me acuerdo hace muchos años cuando había salido el tema del plan de emergencia que para cobrar el beneficio se requería que los chicos fueran a los controles médicos, que el grupo familiar se había diseñado un carné para que se asegurara que el grupo familiar consultara. Me acuerdo que había aumentado tremendamente la consulta de los hombres ante el temor de que después el beneficio no se hiciera efectivo, pero después bajó de Después vuelta. ya, Y sin creo que beneficio. realmente se va cuando las papas queman. Ahora, ¿no? eso, qué importante consultar en el momento justo, ¿no? Absolutamente. Porque a veces uno no consulta por miedo, y eso también es cierto, ¿no? Eso es cierto, Por eso es miedo a cierto. lo que se pueda enfrentar, Claro. o no se hace los exámenes también por miedo a los resultados, y a Sí, veces sí. esos resultados son los que nos salvan, No, y básicamente. claro, y cuando hablaban ustedes de lo cultural, también porque existe desde hace mucho tiempo, de siempre, y por suerte creo que va cambiando, esa cultura de consultar o visitar al médico solamente si creemos que si sentimos algo o nos parece que sentimos algo. No se da, que es lo que tendría que fomentarse más, lo que se denomina la consulta en salud. Medicina preventiva. Ahí está, Claro. que eso es prevención, Claro. no esperar a Chequeo tener general. algo, o a veces podemos tenerlo sin saberlo, pero como no sentimos nada, tampoco vamos. Claro, asintomático Entonces a total, veces ¿no? me pasaba en la consulta, ahora no, porque ya tengo cada vez menos consulta clínica, pero me pasaba que la gente, ¿y qué tal? ¿Qué lo trae por acá? Y bueno, si vengo por acá es porque no estoy... No, ¿cómo está? Bueno, si estoy acá porque no estoy bien. Y yo decía, ¿y por qué? Podría estar bien y venir a sacarse dudas, o a conversar, o ver cómo podemos proceder de acuerdo a la edad, los antecedentes. Pero es cierto, hay una cultura de la consulta cuando sentimos algo o nos parece que estamos enfermos. Si no, Es una no se realidad va. igual, ¿eh? No se va. A mí me pasa que yo si no siento ningún dolor específico, que te empezás a hacer la cabeza y ahí te ataca el medio, porque el hombro, la persona, no, que no tengo nada, me tomo algo, ¿viste? Nosotros Sí. medicamos y sigo, pero cuando te empieza a doler y son los días, Sí. transcurre y pasa eso, y vas a visitar al médico. Y con Sí. el tema de la próstata, pasó eso también, ¿no? Creo que en Estados Unidos antes sacaban sangre para ver si había algún motivo para empezar a ejercer algún tipo de tratamiento. Después cuando se dejó de hacer eso, crecieron los casos, porque solamente iban las personas por el dolor. Es más o menos Exacto, así. sí, en realidad son países en los cuales todos tienen alta, hablamos de Estados Unidos, hablamos de España, Países Bajos, yo que sé, Gran Bretaña, Francia, tienen como tenemos nosotros una incidencia importante en lo que tiene que ver con el cáncer de próstata, pero de todas maneras proporcionalmente tienes menos mortalidad porque hay una mejor captación. Acá igual no estamos mal porque hemos avanzado en los últimos 580 años. son, por ejemplo, el promedio Sí, que tenemos creo que de muerte yo le había por- pasado a producción Sí, una plaquita que 580 usamos el otro día en creo que cuanto a que tiene que ver justamente con cáncer en Uruguay. Y en lo que tiene que ver con incidencia, obviamente que está próstata a la cabeza, seguido de pulmón y seguido de cáncer colorectal. O sea, por frecuencia, ¿qué es lo que más hay? Ahora, eso no se coteja con lo que es la mortalidad. La primera mortalidad, a pesar de ese orden, es cáncer de pulmón, después colorecto y después Sí, próstata. pero más ¿no? allá del tema de la superización, a mí se me ocurre que puede haber también
baja mortalidad o más baja mortalidad que acá porque apelan a tratamientos más efectivos. Y lo digo con propiedad en el sentido de que, por ejemplo, acá, en un tratamiento de quimioterapia y después de hacer juicio al Fondo Nacional de Recursos y todo, como tercera opción te dan un medicamento que es la primera en Estados Unidos. Y acá es la tercera opción después de, y supuestamente es el más efectivo. La hormonoterapia. Entonces, capaz que también hay mayores índices de éxito en los tratamientos porque se aplican cosas que acá a veces son inaccesibles para los usuarios. Yo no soy urólogo, obviamente. Acá, no digo en esto, digo en cáncer en pero general. En general, no en digo, particular. de con todas esto. maneras, siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cualquier enfermedad, y bueno, y ahora estamos hablando de cáncer de próstata específicamente, eso es lo que yo les mostraba, ¿no? Les hablaba. Ahí tienen lo que es, de un lado, la incidencia en azul, o sea, es el más frecuente en hombres, seguido de pulmón y colorecto, pero sin embargo, en lo que tiene que ver con mortalidad, supera ampliamente el cáncer de pulmón, después colorecto y recién después próstata. Y eso ha ido, por suerte, en los últimos años ha ido cambiando. No, y lo que les decía, no hay enfermedades, sino personas con enfermedades, y cada enfermedad es diferente en cada sujeto, y eso también condiciona, obviamente, los tratamientos y los pronósticos, ¿no? Entonces no podemos tampoco generalizar en el tema. Los entendidos en el tema, yo soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, no soy urólogo, pero se destaca eso, que ha existido un avance. Primero, o sea, la expectativa de vida cada vez es mayor, se vive más y eso también lleva a que se diagnostique más. E incluso pacientes que fueron tratados por cáncer de próstata hace capaz que 10 años, hoy tienen 80 y pico y tienen, digamos, una recidiva del cáncer y se vuelven a tratar, que antes eso no se veía, se morían antes. Los urólogos dicen que si viviéramos todos 100 años, seguramente todos los hombres tendríamos cáncer de próstata. ¿Por qué? Y porque está ligado a la testosterona, o sea, son muy hormonodependientes. Las hormonas masculinas favorecen el desarrollo del cáncer de próstata. De todas maneras, el primer factor, bueno, como les decía, es la edad. Cuanto a mayor edad, mayor posibilidad de poder desarrollar. A los 40 más o menos todos nos tenemos que hacer un estudio, ¿es la edad más o menos promedio? Los urólogos manejan los 50. En realidad la Asociación Americana del Cáncer recomienda a partir de los 45 y si tenés algunos antecedentes de peso, algunos casos desde los 40. ¿Y de herencia? Porque y bueno, obviamente, hereditario. la edad es uno de ellos, el otro tiene que ver con factores genéticos. Obviamente, si hay familiares de primer grado, sea padres, sea hermanos que tuvieron cáncer de próstata, bueno, antes, algunos recomiendan hasta incluso a partir de los 40, o incluso en lo que tiene que ver con genética también, el vínculo, por ejemplo, con hermanas o madres que hayan tenido cáncer de mama, por ejemplo, también. Claro. O sea, ahí, el tema que acá, por ejemplo, se hacen a nivel privado, pero hay que pagar los estudios genómicos a veces para la detección y eso no está cubierto, no se cubre. Acá, o sea, lo importante es consultar en salud. En ese sentido, si tenemos antes el afrodescendiente, por ejemplo, también, porque tiene mayores niveles de testosterona, es un factor de riesgo ser afrodescendiente también. No. Entonces, el tema es que la aparición de síntomas para el cáncer de próstata a veces tardan. Claro. Entonces, y ya es tarde, capaz. Y que a veces ya es tarde. ¿Y hay una forma de prevención? Y bueno, la consulta. Más allá de la consulta, o sea, en la alimentación. Obviamente que cuando se llega a la consulta. Sí, obviamente que. A ver. Las enfermedades benignas de la próstata, por ejemplo, son tres, que son fundamentalmente lo que es la prostatitis, que es una inflamación de la próstata, y en ese sentido puede ser infecciosa, puede ser por alimentos, a veces capaz que muchos irritantes, mucho alcohol, con esto no quiere decir que vayamos a tener cáncer, pero sí inflamación de la próstata. Y después, por ejemplo, la actividad sexual. Mucha actividad sexual puede llevar a inflamación prostática. Estoy salvado. Y a la inversa también, mucha abstinencia también. Así que hay que buscar el equilibrio. ¿Y saben otra actividad que inflama la próstata también? Por ejemplo, la gente que hace mucho ciclismo. ¿Viste? Mirá. Bicicleta fija, o que hacen Eso tiene que ver con todo, por lo que es la porque el ciclista presión a cada tanto nivel pincha. perineal. El ciclista cada tanto pincha, ¿no? Entonces por eso tiene que ver un poco con todo. Y bueno, pero ahí puede jugar con el promedio. Pero está interesante, ¿no? Porque a veces la inflamación comienza a desarrollarse y no nos enteramos, ¿no? Claro, pero que no quede el concepto de que una hipertrofia prostática benigna o una inflamación va a derivar en cáncer. No. Porque incluso se da en lugares distintos de la próstata. Pero ¿a qué síntomas
tenemos que atender. Bueno, Inmediato ya, lo que no pasa sé, incontinencia. Claro, lo que pasa es que, como les frecuencia, decía, el dolor. tema del cáncer de próstata, generalmente cuando aparecen síntomas, aparecen ya más tardíos. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir síntomas como chorro débil, por ejemplo, aquella persona que orina por fuera del water, del inodoro, o que se moja los zapatos, o sea, hay pérdida de fuerza en el chorro, hay lo que se llama nicturia, se levanta muchas veces a la noche a orinar, porque ¿qué pasa? O sea, como ustedes saben, la vejiga es como si fuera un globo, donde están los riñones, los uréteres, llega ahí está la vejiga, y ahí vemos, de la vejiga hacia abajo, eso rojo es la uretra, ¿no? Sí. Uretra, que o sea, estamos a nivel ya del pene. Eso que vemos en B allá arriba sería la próstata. Entonces, ¿qué ocurre? La próstata rodea el origen de la uretra allí por debajo de la vejiga, entonces cuando se inflama, aprieta la salida. Entonces es difícil que se logre una evacuación completa de la vejiga, o sea, de la orina, y por eso se levanta muchas veces a la noche a orinar, porque siempre queda orina residual. Y como la orina permanentemente se forma, pácate al baño, ¿no? Obviamente el dolor al orinar... Ni hablar si aparece sangre, por ejemplo, en el semen, o dolor también, o también dolor en las relaciones o al eyacular. Entonces, pero ¿qué pasa? El tema sangre ya habla más posiblemente de un cáncer avanzado de próstata. Claro. Los otros síntomas que yo les decía se ven en la hipertrofia benigna prostática. Porque ¿qué pasa? La hipertrofia benigna es más concéntrica, más de la parte del medio y aprieta la uretra. Sin embargo, el cáncer cuando se origina es más periférico. Entonces es más difícil que dé esta sintomatología y cuando la da es porque ya está más avanzado. Entonces, ir al médico, hacerse un PSA, que es el antígeno prostático específico, que es la medición en sangre, que tampoco es específico. Ojo con esto. Claro. El que tengamos un PSA normal no quiere decir que no tengamos cáncer, y un PSA aumentado puede darse tanto en una patología benigna como en una patología maligna. Y teniendo cáncer puede no aumentar. Entonces, siempre la complementariedad, creo que teníamos otra fotito ahí con lo que es el tacto rectal es fundamental, porque ¿qué pasa? La próstata está ubicada por debajo de la vejiga y por delante del recto. Sí. Entonces es el único lugar de acceso directo. Bueno, ese también es el miedo de los hombres. Exacto. Ese miedo absurdo que yo vine preparado. No, bueno, lo dijimos. Yo vine preparado porque me dijeron... No, pero... Me dijeron que tenía que hacer... ¿No? Digo, acá Gastón siempre se presta a el contacto con Andy y todo eso. No. Y vamos a hacer el examen de próstata. Es para tu tranquilidad, Gastón. Es para tu tranquilidad. Lo que pido que sea grabado y si vemos que hay un grito. No. Te contamos el podemos micrófono. podemos editarlo. Pero bueno, pasa un poco por ahí también. Es más, debería de ser... Lo veo también, está finito. El examen tiene anestesia, ¿no? ¿El tacto? No, para el tacto. Hay otro que tiene anestesia. Bueno, la intervención. Acá estamos hablando de PSA y tacto rectal. Obviamente, si después hay un PSA elevado, obviamente hay que seguir estudiando. El PSA es normal, pero al hacer el tacto se toca una próstata que uno la nota más indurada, más firme, con sospecha al tocarla, en lo que tiene que ver con su consistencia, etcétera, o incluso tamaño también. Ahí sí se puede dar otros estudios, ecografía, pues una ecografía simple de abdomen baja a nivel pélvico, ecografía transrectal también, y bueno, se va avanzando hasta llegar a la posibilidad de una biopsia a través de perineo, a veces biopsia también transrectal, porque obviamente que el diagnóstico de cáncer siempre es anatomopatológico, ¿no? O sea, hay que tomar una muestra para buscar las células y ver si esas células, son células cancerígenas. Y son el tratamiento, perdona, el tratamiento en caso del desarrollo de cáncer, ¿es invasivo? Quiero decir, ¿es quirúrgico? Debí decir, ¿es quirúrgico hay distintos dependiendo tipos, de la evolución? Claro, distintos tipos, y algunos incluso pueden ser complementarios. Obviamente la cirugía convencional, cirugía laparoscópica. Ahí está. Hay también cirugías robóticas que también se hacen acá en Uruguay, pero se hacen a nivel particular. Pero no exclusivamente con tratamiento farmacológico. No. Siempre puede tiene que complementar con radioterapia, se puede complementar con hormonoterapia, dependiendo, obviamente, del tipo de cáncer y dependiendo de la evolución. Claro. Ahí está. Condicionado, como les decía, a cada situación particular. Y a la edad también. Y a la edad también, obviamente. Ya vamos a ir con la consulta de la gente que está escribiendo, obviamente. Tenemos al Doc, a Dani Doc. Dani Doc me suena, @DaniDoc. Podríamos, ¿no? Hacer un Instagram ¿Van nuevo. a crecer los casos? ¿Cómo?
Van a crecer los casos después de la pandemia. Este hablamos de la pandemia, como acá la secuela económicamente y a nivel de salud, a no tener presencial la consulta. Mucha gente, de verdad, yo he sacado números para ciertas cosas y me dicen, no, es por teléfono. Pero Y ya es presencial todo. Ahora sí es presencial, pero estoy diciendo, va a quedar alguna secuela porque la mayoría de los casos no se podía ir, Sí, entonces obvio. lo hacían telefónicamente o por Zoom. El urólogo por Zoom me parece un poco no, es medio es complicado. difícil. Entonces te El digo, cuesta oculista por hacer. Zoom. Digo, en realidad no. Por teléfono, el oculista me dijo, no como por teléfono si yo escucho bien. Le digo, señor. No hay no tengo yo datos actualizados, obviamente la pandemia recién, todavía estamos en ella, que no perdamos ese concepto de que no hemos salido de la pandemia. Obviamente retrasaron todo tipo de consultas y aquellos procedimientos que obviamente requieren de una presencialidad, bueno, puede hacer que queden de lado diagnósticos, sí. Esas Puede cifras, haber una suba. esas Sí, cifras claro. todavía no están. Justamente hoy hablábamos en Buen Día de un estudio que se hizo en los Estados Unidos en 12.000 mujeres en lo que tenía que ver con la presencia de trastornos menstruales durante la pandemia. Claro. Y empezaron a evidenciarse ahora, porque claro, la no presencialidad llevaba a que no se consultara en su momento, ¿no? Claro. Como el estrés ahí, un tema. el estrés tuvo que ver en lo que esa modificación de los ciclos menstruales. Total, Muy bien, tenemos tenemos. mensajes de la gente, consultas. Recuerden que se abre el consultorio con el Doc Dani, así que pueden tenemos un montón de preguntarle consultas. Arrancamos. lo que quieran, Ya traje los guantes, aprovechen, ya tengo el guante acá. hacer sus Ya consultas tengo el guante. entonces y O en te lava nuestro los número platos, de WhatsApp. Dice, hola, me llamo Diego. Una consulta al Doc. ¿Es normal seguir teniendo calambres en las piernas después de 11 años operado de hernia de disco lumbar? Ah, mira, yo pensé que era de próstata. las Sí, dudas. a ver, puede pasar. Sí. Puede pasar. Yo no sé, digo, bueno, a ver, esa hernia a qué nivel estaba, qué tipo o sea, su ubicación, qué tipo de injerencia tenía o involucramiento en lo que eran las raíces nerviosas que estaban emergiendo a ese nivel de la columna lumbar, pero sí. Obviamente que sí, capaz que hiciera una hernia importante, que tenía una compresión nerviosa importante y quedan llegó, esas secuelas. o el tiempo que puede haber transcurrido hasta que se tomó la decisión quirúrgica con lo que ya había generado de cambios en la sensibilidad o incluso en la movilidad de ese miembro. Yo qué sé, yo tengo una pequeña hernia de disco, me hizo un bloqueo en mayo y hasta hoy es un día, por ejemplo, que estaba con dolor en la pantorrilla, o sea, entonces puede pasar. Sí. Tenemos habría más que ver la situación. en este caso, número dos es Noelia de Casarino, Toledo. Refiere a una consulta que tiene que ver con la gota, ¿no? La enfermedad de la gota. Sí. Y hace referencia a si puede quien la padece terminar en una enfermedad degenerativa. Y a su vez también consulta si el meloxicam, específica, con medicamento y todo, tomado por un año sin bajar la dosis puede causar daños renales. A ver, primero, estamos hablando de una enfermedad característica en lo que tiene que ver con el aumento de los niveles de ácido úrico y hiperuricemia. Yo creo que lo fundamental sería acá tratar de controlar los niveles de ácido úrico, que para eso hay medicación, más allá de un adecuado plan de alimentación y de actividad física. Después, en lo que tiene que ver con creo que es lo fundamental, en lo que tiene que ver con el uso de los antiinflamatorios, ninguno está exento de complicaciones a largo plazo. Depende de la dosis. Bueno, da el tiempo que ya está hablando de 10 años. Obviamente que no por eso vamos a vivir o transitar la vida con dolor y con sufrimiento, Claro. porque no tiene lógica. Habría que ver, más allá de esa medicación que toma, qué otros elementos está haciendo para prevenir esa gota, porque capaz que, no sé si es el mismo comemos caso, kilos ¿no? de carne Porque todos los después días, el grasa, sal, medicamento tenemos es- sobrepeso y... Lo toma el marido que tiene ahora una herida en el riñón, dice. Pero bueno, está. No, incluso a veces capaz que lo asociamos a esto y la afectación renal es porque aparte es hipertenso o es diabético, o sea, hay que ver Sí. la situación particular y no adjudicarle todo el fármaco, ¿no? Doctor, esto como viene un actor y vende la obra de teatro. Usted, Bien. dígale a la gente, por favor, a los hombres Sí. que tienen que ir al urólogo, que no tengan vergüenza, que hay que Sí, chequear. No, pero a ver, Por favor, en le principio pido. capaz que al médico general, nomás para Hacer chequeo general. que le pida un antígeno, sangre, un antígeno ¿no? También. prostático, ahí Todo. está, el antígeno prostático que es de rutina. Si se hace el examen y da bien, se hace a los 2 años. Y si a los 2 años se hace y da bien, pueden pasar 5 años Y todo. sin hacerse. Acá queda, yo tengo PCA. 45 ya. Hacete Bueno, todos. vamos a poner las pilas. Ahora ya a los 45. Sí, pero sí. pedite. Yo me un PCA, puedes Antígeno pedírtelo. prostático, Puedes pedírtelo, pero el PCA, sí, no estaría mal.